descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Tyrion Lannister salió de su habitación después de descansar su dolorido trasero. Era media tarde. El camino hacia Invernalia había sido el más terrible de su vida, pero esta era la primera vez que visitaba el norte, y no pensaba desaprovechar la ocasión. Ahora que Tyrion se sentía algo mejor, decidió explorar aquella fortaleza del tamaño de una ciudad, que, según los libros de los maestres, tenía miles de años de antigüedad y mi señor, dijo un guardia que estaba apostado fuera de su puerta. Era un hombre del norte, vestido con un jubón que llevaba el emblema de los Stark. Tyrion levantó una ceja. Lord Stark pensó que tal vez podría necesitar una guía para no perderse en este lugar, explicó el guardia, de barba espesa y cubierto con pieles, como la mayoría de los norteños. Tyrion frunció el ceño. Si de verdad temieran que se perdiera, le habrían enviado un sirviente, no un guardia armado. Esta guía era claramente una excusa. Pero no podía entender el motivo. Lord Stark no se arriesgaría a ofender a la familia de la reina, por mucho que despreciara a los Lannister. Además, su recibimiento anterior había sido perfectamente formal. Lord Stark ni siquiera les dirigió la palabra. Decidió entonces suspender su paseo e ir a reunirse con su familia, para averiguar quién había escupido en la cara de sus anfitriones y provocado tanta enemistad como para que le asignaran vigilancia. Para algo así, mínimo debía haber un cadáver y él no estaba enterado de ninguno. Sonrió y se apresuró por el pasillo en dirección a la escalera, decidido a encontrar a su querida hermana, que sin duda debía ser la responsable de este impasse diplomático. Ella había odiado este viaje desde el principio, especialmente porque el rey se negó a nombrar a su padre como mano, lo que a Cersei le impidió ganarse siquiera una migaja de aprobación de Tywin Lannister. Sus pensamientos se interrumpieron al llegar a unos metros de la escalera. Una sirvienta estaba a punto de girar en su dirección, pero al verlo, se dio media vuelta con un movimiento casi antinatural y se alejó apresuradamente. Disculpa, llamó Tyrion. La joven fingió no oírlo, igual que antes fingió no verlo. Carraspeó el guardia con fuerza. La sirvienta se detuvo, dio media vuelta y se acercó arrastrando los pies. Al segundo carraspeo, se apresuró y le hizo una reverencia forzada. Disculpe, mi señor. No lo había visto, dijo, con más molestia que disculpa. Claro, respondió Tyrion, despreocupado. ¿Podrías traerme una copa de vino? Tengo la garganta seca. Observó con atención la expresión de desagrado en el rostro de la muchacha. Tyrion era un experto en ese tipo de miradas. Como enano de ojos bicolor, estaba acostumbrado a recibirlas, aunque solían venir de nobles. Los sirvientes solían hablar a sus espaldas, no frente a él. Pero esta no parecía una reacción a su estatura y era otra cosa. La sirvienta hizo otra reverencia y se alejó rápidamente en busca del vino. Tyrion estaba casi seguro de que esa copa nunca llegaría. Y si lo hacía, probablemente vendría con un escupitajo incluido. Y al llegar al piso inferior, aún no tenía su vino. En su camino al salón de Invernalia, los sirvientes se apartaban de su paso como si tuviera la peste, y aquellos que no podían evitarlo, solo obedecían a regañadientes, obligados por los gruñidos del guardia que lo acompañaba. Querida hermana, dijo en cuanto la vio, ¿a cuántos sirvientes has ordenado ejecutar en este lugar? Cersei Lannister estaba en la sala principal de la torre asignada a su familia, rodeada de 20 guardias, sus propios sirvientes, y acompañada por Jaime y sus 3 hijos. Ni un solo sirviente Stark a la vista. Cersei lo miró con furia mientras apretaba los dientes. ¿Qué hiciste esta vez? Gruñó. Tyrion parpadeó mientras se acercaba. Ella no parecía estar fingiendo. Su ira era genuina. Querida hermana, he estado durmiendo hasta este momento, respondió con total sinceridad. Luego miró a Jaime, que también frunció el ceño. Si no hiciste nada, ¿por qué te escolta un guardia? Preguntó Cersei con suspicacia. Jaime también miró al hombre. A Lord Stark le preocupa que sus invitados se pierdan, explicó el guardia, repitiendo su excusa. ¿Y los sirvientes? Preguntó Cersei, con tono amenazador. Están preparando el banquete en honor a su majestad. Si su majestad los necesita, iré a llamarles, dijo el guardia, inclinándose. Esto es de locos, pensó Tyrion. Lord Stark los estaba tratando como apestados, y ni siquiera se molestaba en ocultarlo.
Lo peor era que ninguno de ellos sabía qué estaba ocurriendo ni a qué se debían semejantes desplantes. Todos los sirvientes de la fortaleza parecían estar al tanto de algo. Bien, ya puedes marcharte. No voy a perderme en esta sala, dijo Tyrion, que ya no se sentía nada cómodo con un guardia de Invernalia a su lado. En el futuro, preferiría caminar acompañado por los guardias Lannister que había traído su hermana. El guardia asintió para retirarse, pero Cersei lo detuvo con un gesto de la mano. Llama a mi pupilo. Quiero darle algunas cosas para que nos entretenga en el banquete esta noche, ordenó la reina. Tanto Tyrion como la guardia se tensaron al instante, y Jaime llevó la mano a la empuñadura de su espada. El guardia Stark fulminó a Cersei con la mirada, solo por un segundo, antes de negar con la cabeza. Majestad, Dan es pupilo de Lord Stark. Además, tengo entendido que se encuentra indispuesto en este momento. Es posible que no esté presente durante el banquete, explicó el guardia, esforzándose por mantener un tono sereno. Cersei frunció el ceño, al igual que Tyrion, que le lanzó una mirada a Jaime, rogándole que no hiciera nada imprudente. Era evidente que estaba a punto de iniciar una pelea, y eso solo empeoraría la ya delicada situación. Lady Stark y sus hijas estaban presentes cuando hice a ese niño mi pupilo. No mencionaron nada al respecto, insistió Cersei. Lady Stark fue amable. Pero el problema es otro. Dan ha practicado con esa arpa durante un año. Esperaba que su majestad recompensara su actuación con oro. Pero su majestad le dio una moneda de cobre. Se ha ofendido profundamente. Su majestad debería disculparse, y Jaime, exclamó Tyrion, interponiéndose entre su hermano y el guardia, justo cuando Jaime comenzaba a desenvainar su espada. Cersei también se levantó, con los ojos chispeando indignación. ¿Se puede saber por qué una reina debe disculparse con un plebeyo?, preguntó Cersei, mientras los 20 guardias Lannister ponían también la mano en sus armas. Su majestad debería hablar con más respeto. Los dioses antiguos nos observan a todos y incluso a los reyes y reinas, respondió el guardia con dureza. Cersei parpadeó, confundida, y Tyrion finalmente comprendió lo que estaba ocurriendo y al menos una parte. De alguna manera, Cersei había ofendido a los dioses de esta gente, y eso era una ofensa mayor incluso para un rey. Incluso los Targaryen, cuando tenían dragones, habían aprendido esa lección. Nadie quería una guerra con la fe. En el norte no adoraban a los 7, pero sí tenían a sus propios dioses, los llamados dioses antiguos. Los guardias, Jaime, incluso la propia Cersei, se calmaron de inmediato. Todos entendieron que se trataba de algo más serio. ¿Cómo puede ofender a sus dioses el hecho de que nombre pupilo a un niño, ofreciéndole lujos y comodidades?, preguntó Cersei. Estaba loca, sí, pero no era completamente estúpida. Dan es el enviado de los dioses. No necesita la protección de su majestad. Es su majestad quien debería solicitar su guía, y si él está dispuesto a concedérsela, entonces debería agradecerlo. Aún así, el niño solo pidió oro y su majestad le ofreció cobre. No debería subestimarse ese pecado. Se dice que Dan se enfadó tanto que ya no desea ser bardo. Incluso se le oyó maldecir, y bueno, la verdad es que, desde que fue enviado a este mundo por los dioses antiguos, nunca se le había visto enojado, añadió el guardia, haciendo una reverencia con notoria desgana antes de marcharse. Esto es ridículo, bufó Cersei, aunque esperó a que el guardia estuviera fuera de la sala para hablar. ¿Desde cuándo los dioses antiguos tienen enviados?, se preguntó Tyrion, mirando a su hermana. Al final, tenía razón. Fue ella quien había metido la pata. Solo es un mocoso, y murmuró Cersei. Tyrion miró a Jaime para que no hablara, antes de que fueran ambos los que acabaran pidiendo disculpas. Hermana, entrega unas monedas a alguien que no tenga relación con nosotros y mándalo a averiguar todo sobre ese niño, dijo Tyrion. Cersei lo miró con desdén, pero terminó accediendo. Y una hora después, la sirvienta enviada a investigar regresó con la información. El niño, Dan, era hijo de un guardia de Invernalia que murió luchando contra los salvajes. Su madre, una sirvienta, murió al dar a luz. Dan habló antes de abrir los ojos, aunque lo hizo en un idioma que nadie comprendía. Aprendió a hablar la lengua común una semana después de nacido. Al mes, ya sabía leer, escribir y caminaba con soltura, siguiendo al maestre de Invernalia e intercambiando conocimientos con él. Una vez, una mujer embarazada le preguntó cómo podía traer a su hijo a este mundo con seguridad.
Dan le respondió que todo estaba en manos de los dioses, pero que podría evitar problemas si procuraba un lecho limpio, hervía las sábanas, y limpiaba con vinagre el cuchillo que usarían para cortar el cordón. También debía mantenerse limpia hasta que ella y el niño sanaran. La mujer siguió sus instrucciones, y tanto ella como su hijo sobrevivieron sanos. Desde entonces, todas las mujeres del norte comenzaron a seguir los consejos de Dan. Dan corrigió los tratamientos médicos del maestre, prohibiendo las sangrías y el uso de vino hirviendo. El vino solo debía estar tibio. El agua debía hervirse antes de beberse. Algunos males estomacales podían curarse comiendo limones, cebollas, ajos o ciertas plantas. Las personas que se rompían por dentro podían salvarse si se les abría el vientre y se les cortaba lo que estuviera dañado. A las mujeres que no podían parir, se les podía abrir la barriga y extraerles al bebé sin que murieran, y Tyrion siguió leyendo muchas cosas. Algunas le parecieron absurdas, otras ya las había escuchado de boca de los maestres. Pero si siquiera la mitad de lo que decían sobre ese niño era cierto, entendía perfectamente por qué la gente del norte lo consideraba un enviado de los dioses. Cersei también lo entendió, y su expresión iracunda le decía que, para su desgracia, tendría que disculparse. Querida hermana, no creo que tengas que postrarte. Solo dale al niño una bolsa de oro, y que era lo que quería en un principio, dijo Tyrion con una sonrisa. Todavía tenía tiempo antes de que anocheciera y comenzara el banquete. ¿A dónde vas?, preguntó Cersei. Ahora tengo curiosidad por ese niño, pero necesito hablar con alguien que no sea un fanático de la fe, respondió Tyrion. Y cuando Tyrion logró subir a la cima de la Torre de los Cuervos de Invernalia, seguido por 2 guardias Lannister, sus cortas piernas estaban casi agarrotadas, por lo que se las masajeó un poco mientras un anciano maestre lo observaba. ¿Maestre Luwin?, preguntó Tyrion al anciano, que estaba alimentando a los cuervos. El hombre lo miró con el ceño fruncido, especialmente al notar la presencia de los guardias. ¿Mi señor necesita algo?, preguntó el maestre, visiblemente tenso. Tyrion se preguntó si él también sería un fanático de la fe. Maestre, estoy aquí para hacerle unas preguntas sobre el pequeño Dan, dijo Tyrion, frunciendo el ceño al ver cómo el maestre se relajaba y suspiraba con alivio. Mi señor, no haga caso a los rumores de los sirvientes. Dan solo se enojó porque practicó durante un año para obtener unas monedas de oro y al final solo recibió una de cobre. A pesar de su inteligencia, sigue siendo un niño, y se frustra cuando no obtiene lo que desea, explicó el maestre. No queremos una guerra por cuestiones de fe, dijo Tyrion. La reina se disculpará con el niño esta noche en el banquete. Pero no vine por eso. Quería hablar de algunas cosas que he escuchado sobre Dan. Dicen que habló al nacer y otras cosas que suenan poco creíbles. El maestre sonrió. Mi señor, dígame. ¿Cuál es la cosa más absurda que ha escuchado sobre Dan?, preguntó Luwin, mientras se alejaba de los cuervos y recogía varios libros de heráldica y linajes. Algunos trataban sobre los Lannister y otros sobre los Baratheon. Tyrion se preguntó por qué estudiaba eso. Bueno, y alguien dijo que el niño afirma que lo que enferma a la gente son animales diminutos que no podemos ver y porque son demasiado pequeños, respondió Tyrion con una sonrisa escéptica. El maestre también sonrió, pero le hizo un gesto para que se acercara a una de sus mesas. Mi señor, por favor, sígame, dijo Luwin, guiándolo hacia una mesa de trabajo. Sobre ella descansaba lo que parecía un miralejos, aunque estaba encajado en una estructura de madera bastante aparatosa. Esto no es un miralejos. De hecho, hace lo contrario, explicó el maestre. Dan diseñó esto. Me explicó cómo debía funcionar. El resto lo hizo un artesano, aunque fue muy difícil seguir las instrucciones. Los maestres de la ciudadela tardaron 3 años en construir algunos modelos. Este me fue enviado a mí porque Dan dio la idea para fabricarlo. Tyrion frunció el ceño. Maestre, y no veo qué utilidad puede tener, dijo con franqueza. Lo entenderá cuando lo vea con sus propios ojos, respondió el maestre, señalando el artefacto e invitando a Tyrion a mirar. Uno de los guardias acercó una silla para que pudiera subir. Mientras Tyrion se acomodaba, Luwin tomó agua de uno de varios recipientes. El color del líquido bastaba para que nadie se atreviera a beberlo sin pensarlo 2 veces. El maestre colocó unas gotas de agua sobre una lámina de cristal, que luego deslizó bajo el artefacto. Encendió una vela para iluminarlo. Tyrion, curioso, miró por la lente del no mira lejos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver unas criaturas diminutas y extrañas. Se apartó enseguida, pero no había nada visible a simple vista.
Volvió a mirar rápidamente y las mismas criaturas seguían allí. Finalmente, alzó la vista hacia el maestre, que le dedicó una sonrisa paciente. Así es, mi señor. Delante de nosotros hay animales tan pequeños que no podemos verlos. Estos seres, a los que Dan llamó microorganismos, están en todas partes. Sobre nuestra piel, en la ropa, el cabello, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos. La mayoría son inofensivos, pero otros son causa de enfermedades terribles, envenenamiento de la sangre e incluso la putrefacción. Estos pequeños animales no son todas las respuestas que buscamos los maestres, pero sí muchas de ellas. Gracias a este artefacto, ahora podremos identificar cuáles de estos microorganismos son dañinos para nosotros, y también cómo eliminarlos sin morir en el intento. Porque Dan también nos ha dado su punto débil. Una sustancia producida por ciertos hongos, que combate a estos microorganismos. Cuando logremos aislarla y producirla en cantidad suficiente, muchas enfermedades podrán ser curadas, explicó el maestre Luin con una leve sonrisa. Tyrion debía admitir que estaba realmente sorprendido. Bueno, y quizá sí me apresuré a juzgarlo. Quizá ese niño sí sea un enviado de los dioses, dijo Tyrion, contemplando el artefacto que le había permitido ver criaturas tan diminutas cuya existencia el mundo ignoraba. Eran seres realmente horribles, pero lo más preocupante fue lo que el maestre había dicho, que estaban sobre ellos. El maestre Luin lo miró con desagrado, y luego suspiró. No hay nada mágico en Dan, ni es un enviado de los dioses. Su inteligencia es muy superior a la de cualquier ser humano, pero nada de lo que ha dicho o sabe proviene de la magia. Todo lo contrario. Nace de la lógica y la razón. Descubrir a los microorganismos y tantas otras cosas es parte de eso. Un día le hablaba sobre las enfermedades, de cómo la carne podía pudrirse y provocar el envenenamiento de la sangre. Y él se rió de mí, preguntándome si era maestre o brujo, por creer que las cosas surgían de la nada. Me dijo que si había enfermedades, era evidente que debía haber una causa. Algo que no podíamos ver. Y si no lo veíamos, era porque era muy pequeño y o invisible. Lo más lógico era que fuera muy pequeño. Entonces propuso invertir un mira lejos, hasta lograr que un grano de arena pareciera una gran roca. Así podríamos ver qué ocurría allí. Un prodigio. Un genio. Una mente brillante que podría traer un verdadero cambio a este mundo pero está atrapado en un lugar lleno de gente que cree que las obras del conocimiento y el pensamiento humano son magia, dijo el maestre Luin con pesar. Tyrion creyó notar cierto reproche en su voz. Pero, después de lo que había visto, su propia curiosidad se había encendido por completo. El niño ha dicho que se puede sacar a los bebés del vientre de las mujeres sin matarlas, dijo Tyrion. El maestre Luin lo miró por varios segundos, parecía indeciso, pero al final asintió. Mi señor, los maestres estudiamos el cuerpo humano. Somos perfectamente capaces de extraer a un niño del vientre de su madre sin matarla y si tenemos el debido cuidado. El problema es que, después, la madre se pudriría por dentro y moriría en una agonía que puede durar días, incluso semanas, explicó Luin. Tyrion sintió cierto espanto, pero luego volvió a mirar el artefacto que no era un miralejos, y abrió mucho los ojos. El maestre Luin asintió cuando Tyrion lo volvió a mirar. Ahora que sabemos qué causa la podredumbre, una vez que creemos la medicina adecuada, la madre no tendrá que morir. Podremos abrir y cerrar. Lo mismo ocurre con la enfermedad de los intestinos fracturados. Sospechamos que también es una afección de este tipo. Como está en el interior, antes cortar y extraer la parte afectada era una sentencia de muerte. Ahora podríamos tener una posibilidad, dijo el maestre, y luego lo observó de arriba abajo. Mi señor, sabía que nuestra sangre, aunque parezca igual por fuera, no lo es. Hay personas que podrían morir solo por recibir la sangre de otro, mientras que a otras no les afectaría en absoluto, preguntó Luin. Soy todo oídos, dijo Tyrion. Y 2 horas después, Tyrion fue prácticamente arrastrado fuera de la torre del maestre. Luin le había estado explicando todas las cosas que el pequeño Dan le había dicho, y cómo había probado cada una de ellas. Pero el banquete de bienvenida había comenzado, y él, como hermano de la reina, debía hacer acto de presencia. Hermano, ¿sabías que lo que vemos a través de nuestros ojos no es el mundo y sino la luz que se refleja en él? Preguntó Tyrion a Jaime, que montaba guardia junto a la mesa del rey. Jaime estaba de pie al lado de Cersei, quien a su vez se encontraba en el extremo opuesto al rey. Robert los había alejado de él y los colocó juntos irónicamente al enterarse de que habían ofendido a un supuesto enviado de los dioses.
Jaime miró a Tyrion de arriba abajo y luego bajó la vista a la copa de vino en su mano. ¿Cuánto has bebido antes de venir aquí? Preguntó Jaime, mientras Cersei lo miraba con ira. Tyrion sonrió. He estado hablando con el maestre sobre este niño, Dan. Dice que lo que ven nuestros ojos no son las cosas en sí, sino la luz reflejada en ellas, y por eso en la oscuridad estamos ciegos. Incluso el color según él es parte de la luz, explicó Tyrion. Ese niño, y Jaime cerró la boca cuando Cersei lo fulminó con la mirada, ordenándole en silencio que se guardara sus opiniones. A pesar del bullicio del banquete y de que habían sido relegados al otro extremo de la mesa, aún había quienes prestaban atención a cada uno de sus gestos. Especialmente los sirvientes Stark, que los observaban con desconfianza, y parecían bastante dados al chisme. Es un genio, continuó Tyrion. Y no habla por hablar. Yo mismo, y todos los presentes, hemos visto pruebas de sus palabras. Como la corona de cristal del Septón Supremo, que refleja la luz en 7 colores. No es un milagro de los 7 y el prisma en el cristal divide la luz, mostrando los colores que la componen y cállate, enano. Gruñó Cersei con voz baja pero firme. ¿Quieres que también nos acusen de blasfemar contra los 7? Tyrion puso los ojos en blanco, comprendiendo perfectamente cómo debía sentirse el maestre Lu. Tomó otra copa de vino mientras se acomodaba en su sitio entre los exiliados, y echó una mirada a Robert Baratheon, sentado en el lugar de honor junto a Lord Stark y su familia. En ese momento, el rey manoseaba descaradamente a una sirvienta, sin pudor alguno, frente a sus hijos y a su esposa. Este rey era, sin duda, un hombre indigno a ojos de dioses y hombres, pero Tyrion no veía a nadie reprenderlo. Incluso el honorable Lord Stark solo lo observaba con incomodidad, y Lady Catelyn lanzaba miradas furtivas hacia Cersei. Tyrion apenas había llegado y ya estaba aburrido del banquete. Estaba a punto de marcharse cuando el maestre Luwin entró en el gran salón y se inclinó para susurrar algo al oído de Lord Stark. Este asintió con rapidez y habló al rey, quien a su vez dirigió una mirada amenazadora hacia Cersei. Eso bastó para que Tyrion permaneciera en su sitio. Aquella mirada significaba que el supuesto enviado de los dioses había aceptado presentarse en el banquete, y que la reina tendría que disculparse por haberlo ofendido. Tyrion no se perdería ese espectáculo por nada del mundo, y menos aún cuando todavía no había visto al famoso niño. Se acomodó en su silla y se preparó para disfrutar de aquel teatro. Pocas veces tenía el placer de ver a su hermana obligada a inclinar la cabeza. El maestre salió apresuradamente, y apenas un minuto después, volvió a entrar en el gran salón donde se acomodaban más de 1000 personas mirando el paso de un niño de unos 4 o 5 años, con el cabello negro como el ala de un cuervo, la piel pálida y los ojos gris claro y más claros incluso que los de los Stark. El niño vestía pieles de lobo, un jubón con el guardo de la casa Stark, y una capa gris del mismo linaje. Iba vestido como un pupilo de Ned Stark, lo que dejaba en claro que el señor del norte no deseaba que la reina volviera a ofrecerle al niño convertirse en su protegido. Tyrion notó cómo el murmullo general del salón se desvanecía al verlo entrar. La mayoría se quedó en silencio, y los pocos sureños que aún alborotaban fueron rápidamente acallados por las miradas severas de los norteños, quienes claramente consideraban al niño un enviado de sus dioses. No rendirle el debido respeto parecía una ofensa. Incluso los bárbaros callaron cuando el rey apartó a la sirvienta que estaba manoseando y se limpió el vino de la boca, levantando una mano para indicar que todos guardaran silencio. Majestades, príncipes, princesas, Lord Stark, Lady Stark, señores, damas y buenas noches, saludó el niño con propiedad, aunque también con una extraña frialdad y melancolía. Dan, bienvenido, dijo Lord Stark. Su majestad la reina tiene un regalo para ti, añadió Lord Stark. El niño dirigió la mirada a Cersei e hizo una reverencia. Cersei se puso de pie y tomó una caja de madera finamente tallada y pulida. La entregó a Myrcella, quien caminó hasta Dan para ofrecérsela. Dan observó la caja con atención, luego la tomó y la abrió. Dentro, encontró una arpa dorada, que sacó y examinó con un leve parpadeo. Está chapada en oro, comentó el niño con curiosidad, mientras revisaba el instrumento. Luego alzó la vista hacia Cersei. Gracias, majestad, y aunque no me siento con ánimos de tocar nada, añadió, mientras sus dedos se deslizaban por las cuerdas del arpa, interrumpiendo cualquier palabra que Cersei intentara decir. Luego esbozó una pequeña y ambigua sonrisa. Bueno, y dijo alzando la cabeza y mirando a su alrededor, hay algo para lo que sí tengo ánimos ahora.
Una tonada, en honor a los muertos y o mejor dicho, a los futuros muertos. Cersei contuvo el aliento, temiendo haber sido maldecida. Pero el niño no la miraba a ella, sino a Lord Stark, quien pareció visiblemente incómodo. Dan, si no quieres tocar, no lo hagas, dijo Lord Stark. Pero el niño lo ignoró y ya arañaba las cuerdas del arpa con sus pequeñas manos. Antes me asustaba tocar esta melodía, porque es un requiem de muerte. Se supone que, si la escuchas completa, te lleva a la muerte pero Dan acarició las cuerdas del arpa 2 veces. Tyrion se dio cuenta de que su corazón se había saltado un latido. Ya no se sentía nada cómodo, pero tampoco podía marcharse, porque percibía que la melodía ya había comenzado. Las cuerdas sonaban con una tonada, y Dan ya estaba tocando, ante las miradas espantadas de los norteños. Los sureños, que no eran tontos, también se dieron cuenta de que el niño no era alguien común. Los susurros iban y venían entre ellos, poniéndolos pálidos al enterarse de la verdadera identidad del niño. Pero todo eso ocupaba apenas una pequeña parte de la atención de Tyrion, que estaba completamente absorto en Dan y su arpa dorada. Cada sonido helaba el corazón de los presentes, aunque no era una melodía fría. Todo lo contrario, estaba llena de vida. Después de esos 2 primeros movimientos sobre todas las cuerdas, que sonaron melancólicos, Dan pulsó una cuerda, produciendo un sonido agudo y luego otra. Pequeños sonidos, dulces y tristes. Un comienzo tímido y lento. Aunque la música era extremadamente simple, al punto que podía distinguirse cada cuerda que tocaba, no era en absoluto sencilla. Desbordaba emociones. Tristeza, resignación, perseverancia, sufrimiento, ira, furia, dolor y un final abrupto que hizo a Tyrion dar un respingo, preguntándose si todos empezarían a caer muertos en ese mismo instante. La sala entera contuvo el aliento. Pero entonces las manos del niño volvieron a moverse, y rasgó todas las cuerdas del arpa, como si estuviera dispuesto a comenzar de nuevo. El abrupto final no era un final y era otro comienzo. Después de rasgar las cuerdas, la melodía volvió a comenzar. No volvió a comenzar, se dio cuenta Tyrion. Era la misma melodía simple, con notas fácilmente identificables, pero había algo más. Más fuerza. Tyrion no sabía cómo describirlo, pero cada nota sonaba más intensa, como si tuviera más ánimo. Sin embargo, las emociones de ira, furia, melancolía, tristeza, desesperación y odio solo parecían acentuarse. Era como si la vida intentara alzarse, pero al final volvía a caer y para llegar a un nuevo final abrupto y repetir el mismo movimiento. Cuando la canción comenzó por segunda vez, una dama no soportó más la presión y se desmayó sobre el pecho de su esposo, al que había estado sujetando con fuerza de las manos. Él dio un respingo, pero al examinarla con alivio, Tyrion dedujo que seguía viva. Aunque, claro, no se podía estar seguro y quizá habría esposos que celebrarían si su mujer abandonara este mundo. Tyrion notó que esta vez Dan daba 3 pasadas a todas las cuerdas del pequeño arpa dorada. No eran melancólicas como las primeras, sino que venían cargadas de frustración. Inmediatamente después, repitió la melodía inicial, llena de tristeza y melancolía, para terminar una vez más en un tono ascendente, como si luchara por ser escuchada, alcanzara un cenit y luego comenzara a flaquear. Como si hallara resistencia, se debilitara y acabara en fracaso y silencio. Como ya era la tercera vez que esto sucedía, Tyrion no sabía si se estaba acostumbrando. A pesar de que la música parecía cada vez más amenazante y que el final se sentía inminente, su corazón comenzaba a latir con cierta calma. Sentía que la muerte, llegada en ese momento, no podría ser tan terrible. Esta melodía lo hacía contemplar su propia vida, y preguntarse si realmente había sido tan mala. Con cada nota cargada de ira, desesperación y dolor, sentía un extraño anhelo de alcanzar la paz y un deseo de que el final llegara, y con él el descanso. Quizás, después de todo, la muerte no era el horror final de la vida, sino una paz largamente anhelada. Dan volvió a pasar la mano por todas las cuerdas, esta vez 4 veces, y desde el inicio la melodía ascendió con fuerza, como si fuera imparable, como si tuviera una voluntad inquebrantable. Pero Tyrion lo comprendió. Este era el esfuerzo final. Esta vida ya lo había dado todo, y aquel era su último intento, su apogeo. Y como él sospechaba, al alcanzar lo más alto, el tono cayó sin remedio y en un agudo triste, que hablaba de dolor, de pérdida. Algo moría. Otro intento de avanzar, frustración, miedo y una caída inevitable, hasta el final. Esta vez, no habría vuelta atrás.
Dan colocó sus pequeñas manos sobre las cuerdas vibrantes y detuvo la canción, sumiendo al arpa en la inmovilidad y a la sala, en un silencio absoluto. Si no se toca la nota final y entonces no llega a la muerte, dijo Dan. Los norteños, que ya abrazaban a sus familias, parpadearon. Este niño es una persona muy siniestra, pensó Tyrion, al notar que al menos 10 mujeres estaban desmayadas, y que toda la sala presentaba una palidez de muerte. Los rostros mostraban resignación y otros, una clara negación, y Dan hizo una pronunciada reverencia. Majestades, príncipes, princesas, Lord Stark, Lady Stark, señores, damas y buenas noches, saludó Dan y en el silencio de la sala se marchó, sin que nadie se atreviera a decirle una palabra de queja. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.